Estamos en la pantalla con el teólogo, sacerdote de formación en sociología, también Víctor Ruano. Vamos a hablar con él sobre los 500 años de la presencia del cristianismo y de la cristiandad en Guatemala. ¿Qué celebra la Iglesia Católica en estos 500 años? Muchas gracias por estar de nuevo con la audiencia de Radio Victoria y contigo, Ollantay, al ofrecerme la oportunidad de compartir estos acontecimientos que últimamente han movilizado a las comunidades cristianas católicas a través de la Conferencia Episcopal de Guatemala y su comisión de movimientos laicales que ha impulsado esta celebración de acción de gracias por los 500 años de la evangelización a partir de la primera Eucaristía celebrada en estas tierras. Ha habido una serie de catequesis que han tocado el tema de la paz, de la reconciliación, de la creación, que durante los 2 últimos meses o casi 3 meses se han venido desarrollando en las comunidades, y eso ha levantado un poco el interés entre las comunidades cristianas, estas reflexiones catequéticas que se han difundido en todo el país. Junto con ello, la difusión que se ha dado en los medios católicos de este acontecimiento que poco a poco ha ido captando el interés de la feligresía católica, particularmente hasta llegar a este momento en la conclusión de este camino que tendrá lugar precisamente el día de mañana en Quetzaltenango, donde se presume que tuvo lugar la primera Eucaristía. Y entonces ahí se reúnen delegaciones de todas las diócesis y pues queremos, mejor dicho, de esta forma agradecer este regalo de la fe y esta presencia real y verdadera de Jesucristo como pan vivo bajado del cielo. Esto es lo que se ha venido pues insistiendo y celebrando. Eh, mm, para nuestras comunidades, ciertamente ha sido un motivo que ha generado una convocatoria, un interés, una participación activa. A mí me ha parecido muy importante el mensaje que los obispos han dado precisamente esta semana. Y yo quiero destacar, como para darle un contenido más crítico a esta celebración que se hace para que no quede nada más como algo folclórico, sino que realmente responda a la realidad de estos pueblos. Por eso yo resalto de este mensaje de los obispos cuando ellos dicen que la historia de la iglesia en Guatemala ha conocido momentos de crecimiento y esplendor, pero también momentos de acoso y persecución. Y en efecto, en estos 500 años, realmente las comunidades, los pueblos, y no solamente las comunidades cristianas, católicas o de otras denominaciones, pero más la Iglesia Católica ha experimentado acoso y persecución, particularmente en Guatemala. Ha sido una historia sumamente trágica, dramática, de un costo altísimo para las comunidades cristianas católicas. Ese es el primer punto que yo quiero poner sobre la mesa. Eh, el segundo punto es que la conquista española tuvo un alto costo en muerte y en sufrimiento para los pueblos originarios. Que los obispos guatemaltecos hayan recogido en su mensaje esta realidad me parece realmente importante, porque esta conquista, invasión o como querramos llamarle, ha tenido un
alto costo en muerte y en sufrimiento para los pueblos que ya habitaban este territorio, estos territorios, particularmente aquí en Guatemala. Entonces, estos 500 años, como ellos mismos lo dicen, es para reconocer las ambigüedades de la historia, pero no quedarnos lamentando, como se dice coloquialmente, con el derramamiento de la leche, sino ver que se puede avanzar, se puede crecer y se puede madurar. Y entonces aquí tenemos que seguir avanzando, según los obispos, en la restauración de las heridas y de los desencuentros que se dieron en estos 500 años, heridas y desencuentros que se siguen dando en el presente. Entonces, allí realmente necesitamos recoger esta puntualización tan importante que hacen los obispos en su mensaje. Y el último punto me parece como ayudándonos a mirar hacia el futuro, es cuando ellos dicen que hace falta mucho para lograr la paz, la justicia y la reconciliación, a las que el Evangelio de Jesús nos invita. En estos elementos, eh, me parece a mí que podemos tener unos, una perspectiva bastante crítica y bastante objetiva de lo que estamos celebrando. Muchas gracias. Estamos conversando con Víctor Ruano, teólogo y sociólogo de formación, sacerdote en la parte de Jutiapa. Es a raíz justamente de estos 500 años, 1524 a 2024, 500 años corren de la llegada de la colonización, de la invasión y de la colonial continuada hasta el momento, y estuvo acompañada por la presencia de la cristiandad, es decir, del ejercicio, de la utilización del poder y de la narrativa cristiana para poder legitimarse. Y esto hay que decirlo porque si no era de esa manera, no se podía someter a los pueblos. Y esto sí, claro, no ocurrió como un suceso, digamos, en un determinado punto, sino fue procesual, porque hay territorios, por ejemplo, justamente en la parte de Centroamérica, la parte de Honduras, la parte de Olancho, toda esa parte, los invasores no pudieron llegar y quienes pudieron, digamos, armar lo que se llaman las reducciones de poblaciones indígenas para poder allí someterlos, o ya sea como mano de obra, etcétera, fueron congregaciones religiosas y en buena medida entonces el proceso fue de larga data, no fue que en mayo se acabó y digo en julio y entonces a partir de allí el asunto se tranquilizó y entonces ya se empezó con el tema de la evangelización. No, esto costó mucho tiempo y justamente estamos hablando sobre eso y nos gusta escuchar al hermano Víctor su pensamiento, digamos, bastante libre, bastante crítico. Y el documento que está mencionando él justamente es acaba de enviarme él y está publicado también ya en el sitio de Radio Victoria, mensaje de la Conferencia Episcopal de Guatemala con ocasión del Congreso Eucarístico Nacional, es decir, el Congreso Eucarístico que están realizando ahora justamente con motivo de los 500 años allá en Quetzaltenango, porque se asume, según versiones de la historia, que es allí donde se hizo la primera misa, porque aquí desde Costa Sur, ¿no?, empezaron a subir, ¿no?, guerreando, etcétera, y se instalan allí en la parte del altiplano y es allí donde se hace la primera misa de acción de gracias hace 500 años atrás. Recurriendo a tus herramientas, digamos, de proyectar, de hipotetizar sociedades, pero también pensar, digamos, en posibilidades que no conocemos, pero que si posiblemente hubiesen ocurrido, si las situaciones hubieran sido diferentes, etcétera. ¿Cómo imaginas estos pueblos de Guatemala 500 años después, sin la presencia de la cristiandad y del cristianismo, estimado Víctor? ¿Cómo imaginas? ¿Cómo serían las condiciones de vida? Yo sé que es abusiva la pregunta que te hago, pero lamentable hay que hacerlo porque sí tenemos que imaginar también. Adelante. Yo considero que realmente el aporte de de la iglesia, pero también de la cultura española en estos pueblos,
es reconocido, aceptado, valioso también. El asunto es que se dio de una manera brutal, salvaje, sanguinaria, con una secuela de muerte, de destrucción, de aniquilación de estos pueblos. Y lo más dramático es que este sistema de dominio, de colonización, de erradicación de la realidad de los pueblos originarios se fue realmente sistematizando e implementando a lo largo de la historia. Es decir, en ningún momento se logró una, una integración que llevara a una convivencia. Se le activó el micrófono, lo apagó. A ver, por favor. A ver cómo estamos. Allí. Y yo creo que hemos tenido algún problema, ¿verdad? Ahora estamos. Ya, Otra. ok. Decía que ha sido, en estos 500 años, ha sido realmente la continuación sistemática, permanente de esa dinámica de invasión y de sometimiento. Nosotros, concretamente en Guatemala, con la revolución de Justo Rufino Barrios en 1871, con los elementos del capitalismo, lo que hizo fue radicalizar más el sistema colonial y entonces generó un despojo no solamente de tierras, de bienes, sino de valores, de cultura, y un atropello terrible a los pueblos originarios y un respiro leve, momentáneo, se dio con la revolución de 1944, que fueron 10 años que se denominan la primavera democrática, pero con ahora la invasión en ese momento de los Estados Unidos, entonces se reacentuó nuevamente esta dinámica de despojo, de destrucción de los pueblos originarios de 1954 hasta la firma de los acuerdos de paz, que se esperaba que allí eh, estos acuerdos empezaran a abrir una puerta de restauración, de recomposición de la sociedad guatemalteca, pero lamentablemente fue otro fracaso y otra frustración. Y entonces estamos nuevamente en un sistema económico, político y social que reproduce el esquema colonial de hace 500 años. Entonces, ¿cómo imaginar la realidad de estos pueblos cuando no hemos dado la oportunidad para que estos pueblos se reconstruyan desde sus identidades, desde su cosmovisión, desde sus valores? No les hemos dado espacio. Han sido siempre sometidos, siempre excluidos hasta la fecha. Entonces, realmente cuando estos países, estos pueblos se reencuentren con sus identidades, con sus valores, con su cosmovisión y se logren integrar en los procesos de la modernidad, lo cual es sumamente complicado y difícil, pero en la medida en que se incluyan, entonces se podría ir imaginando un futuro distinto y mejor. Pero estamos lejos todavía de lograr esa integración, esa reconciliación, esa paz entre los pueblos y entre los ciudadanos de estas naciones. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para
el cristianismo, tanto en su expresión católica como en su expresión también evangélica, 500 años después de la presencia cristiana en estas sufridas tierras? Y yo considero que necesitamos aprender de la historia en una nueva relectura más crítica del pasado, con todos los elementos que nos permitan una visión más acertada de este pasado que tenemos. Mm, una asignatura pendiente en las comunidades y también en los pueblos es una lectura histórica crítica. Ese me parece a mí que es un primer elemento a reconsiderar. La historia que tenemos es una historia manipulada, es una historia que recoge nada más a los vencedores desde una perspectiva elitista, discriminadora y no realmente incluyente y participativa. Necesitamos de verdad aprender de la historia. Ese es el primer desafío que yo planteo. El segundo desafío, lo que usted ya, Ollantay, hablaba de este encuentro o esta cultura del encuentro de la que con frecuencia habla Francisco, el Papa, este encuentro que nos lleve al reconocimiento del otro en su identidad, en su historia, en su realidad. Nos invisibilizamos, nos destruimos imaginariamente y no reconocemos la presencia del otro. Nos pasa lo de la parábola aquella del rico Epulón que fue incapaz de ver la presencia de su hermano Lázaro enfrente de su casa porque este rico vivía en un mundo de opulencia, de ostentación que no le permitía o no le facilitaba el ver al otro que tenía enfrente. Entonces, esta cultura del encuentro nos tiene que llevar al reconocimiento de los otros para poder construir un nosotros de diversidad, de distintas situaciones, realidades, culturas, que donde construyamos la paz, la justicia, la reconciliación, el desarrollo integral y humano, el buen vivir, donde realmente esa amistad social y fraternidad universal de la que habla el Papa Francisco en Fratelli Tutti pueda ser la dinámica que nos mueva a ir mirando hacia el futuro. Un tercer desafío que yo planteo desde las iglesias cristianas, católicas o de otras denominaciones, tiene que haber un acercamiento, un diálogo, un entendimiento, una comprensión, una dinámica de aceptación del uno del otro y no ir con el afán de aniquilar, destruir al otro porque tiene otras formas, otras maneras de vivir su fe. Entre las diversas manifestaciones cristianas tiene que haber un profundo entendimiento, un diálogo permanente, una aceptación sincera de lo que somos cada uno. Y ese afán de ir a conquistar al otro para hacerlo de mi, de mi denominación, esas posturas así definitivamente no ayudan, no contribuyen en nada. Y entonces necesitamos
de verdad ponernos en actitud de éxodo, ponernos en salida, ponernos en movimiento, pero no para anular, sino para crecer juntos y para reconocer la presencia de los demás. Necesitamos también como para ir logrando esto, necesitamos de verdad ambientes más humanos, de más confianza, ambientes donde no nos descalifiquemos unos a otros, sino generemos esa confianza en donde estamos para contribuir y juntos a una sociedad mejor, porque esa, esa posición de que otro mundo es posible sigue siendo un desafío para todos. Y lo mismo nos tiene que llevar como creyentes a aportar a esta sociedad. Y el último elemento es el que nos desafía, es el de fortalecer nuestras democracias. Realmente las democracias en esta región están en crisis y necesitamos fortalecer ese sistema de democracias participativas, incluyentes, de democracias que realmente expresen y recojan las legítimas demandas de nuestros pueblos, que hasta el momento están siendo desoídas y se está abriendo camino a populismos realmente destructores de las genuinas aspiraciones de los pueblos, a posturas dictatoriales que buscan imponer una sola visión y no necesitamos ver que este es como un poliedro el que vamos construyendo, no solo desde las comunidades cristianas, sino también frente a la sociedad. Y entonces aquí la democracia tiene que jugar un papel muy importante. Y una democracia que no sea de élites, que no sea nada más de un sector, como ha sido la historia de Guatemala, ¿no? De ahí entiendo yo la demanda legítima de Codeca al estar planteando una nueva constitución en Guatemala que permita una configuración o refundación del Estado de tal manera que recoja esta pluralidad que tiene Guatemala. Mientras seamos de una visión unitaria y desconozcamos esta pluralidad cultural y religiosa, vamos a estar peleándonos entre nosotros. Y la cuestión el sistema democrático tiene que ir en esa línea de inclusión, de participación, sobre todo pensando la sociedad, pensando el mundo y pensando la iglesia desde los más vulnerables, desde los más empobrecidos. Cuando seamos capaces de rediseñar nuestra sociedad y nuestra iglesia desde el mundo de los pobres, entonces estaremos en un nuevo paradigma que nos ayude de verdad a salir de esta crisis en la que estamos. Y el último es lo que hablamos en la última vez que tuve la grata visita suya, Olantaya, aquí a Santa Catarina Mita, era la cuestión de la madre tierra, el clamor de la madre tierra, entonces toda la cuestión de la ecología, de la custodia, de la creación, es un desafío que nos sigue todavía apremiando. Pero entonces por ahí visualizo yo el camino en estos, a raíz de este acontecimiento que estamos celebrando en Guatemala. Víctor Ruano, memoria, encuentro, memoria histórica obviamente, encuentro, apertura a la diversidad,
compromiso con la construcción del bienestar de la humanidad y del sistema Tierra son los desafíos que nos deja a raíz justamente de este evento que los pueblos de Guatemala, incluida también la Iglesia Católica de Guatemala, recuerda hasta 1524-2024, 500 años de la presencia del mundo europeo, de la presencia del cristianismo y de la cristiandad en estas tierras. Y más de uno se preguntó y dice, pero ¿acaso no fue en 1992 que hicimos ya los 500 años? Sí, pero eso fue cuando llegaron a la Española, es decir, a la isla de por allá. Poco a poco fueron avanzando y de la tierra donde están mis ombligos, mi ombligo, en este caso el mundo andino, va a ser en 1500, en 2020, 2032. Vamos a estar también abordando, si acaso todavía estamos respirando, vamos a seguir abordando esta temática de los 500 años. Pero como muy bien nos dice el padre Víctor Ruano, tenemos que tener un sentido histórico para no cometer los mismos errores y seguir avanzando hacia la construcción de la convivencia equilibrada en esta bella tierra. Muchísimas gracias, hermano Víctor. Gracias, amigos de la audiencia www.radiovistdgt.com, y gracias también a todos los que mueven estos contenidos. Mañana volveremos a su pantalla cuando las circunstancias así lo demanden. Chao, chao.